En las historias de esta noche, 4 terrores cobran forma. La cura milagrosa de una compañía para el dolor convierte a un padre en algo monstruoso. Una niña despierta de un coma y descubre que su hermano la ha mantenido con vida solo para comérsela. Un nuevo hogar resuena con los golpes nocturnos de algo que quiere entrar, y una aplicación de navegación muestra caminos y muertes que no deberían existir, incluida la tuya. 4 historias de desesperación, hambre y horrores que se abren paso en tu vida. Bienvenido a Noche de Horror, donde cada sombra esconde un secreto y cada susurro puede ser el inicio de tu peor pesadilla. Una compañía me envió una cura para el luto de mi padre. Cuando la botella se agotó, su último mensaje automático me dijo que lo matara. Mi vida ha estado en pausa durante un año. Hace un año se suponía que me mudaría, que empezaría mi propia vida. Tenía un apartamento preparado, un trabajo esperándome. Entonces, mi madre murió y mi mundo, junto con el de mi padre, simplemente se detuvo. Ella era el sol en su cielo. Eran una de esas parejas que ves en las películas antiguas, completa y absolutamente devotos el uno del otro. Cuando ella murió, de repente, por un aneurisma, la luz simplemente se apagó en él. El luto era algo físico, una manta pesada y aplastante que asfixiaba toda nuestra casa. Al principio fue lo que cabría esperar: llantos, una negativa a hablar de ella o una incapacidad para hablar de cualquier otra cosa. Dejó de ir a trabajar, dejó de ver a sus amigos. Tomé la decisión de quedarme. No podía dejarlo así. Era mi padre. Puse mi propia vida en pausa, diciéndome a mí mismo que solo serían unos meses hasta que se recuperara, pero nunca lo hizo. El luto no disminuyó, hizo metástasis. Comenzó con él sin comer, simplemente empujaba la comida por su plato. Luego dejó de levantarse de la cama. El hombre vibrante y fuerte que me había enseñado a montar en bicicleta y a construir una estantería fue reemplazado por un fantasma de ojos hundidos que simplemente yacía ahí mirando al techo, consumiéndose. Fuimos a médicos, a tantos médicos. Le hicieron todas las pruebas imaginables. Físicamente, decían, estaba bien, no le pasaba nada. Es psicológico, me dijo uno de ellos, con una simpatía distante y clínica. Reacción de duelo grave y prolongada. Necesita terapia, quizás medicación. Intentamos eso. El terapeuta venía a casa y mi padre simplemente los miraba fijamente, con los ojos vacíos, negándose a decir una sola palabra. No se tomaba las pastillas, simplemente se estaba rindiendo, se estaba dejando morir, siguiéndola a la oscuridad. Ha pasado un año ya. Es un esqueleto, una frágil colección de huesos, bajo una piel fina y apergaminada. Recibe sus nutrientes a través de un goteo intravenoso que aprendí a instalar yo mismo. No ha dicho una palabra en 6 meses. Paso mis días cambiándole las sábanas, limpiándolo, observando su pecho subir y bajar, con respiraciones superficiales y entrecortadas, y simplemente esperando el final. Mi propia vida se ha convertido en un fantasma, un sueño a medio recordar de un futuro que se suponía que debía tener. Entonces, hace 3 semanas, sonó el teléfono. Era un número privado. Casi no contesté.
¿Hola? Buenos días, dijo una voz de mujer alegre y profesional. Hablo con el cuidador dijo el nombre completo de mi padre. Un nudo frío de inquietud se apretó en mi estómago. ¿Quién es?, pregunté. Llamo de una firma privada de investigación biomédica, dijo ella, con una voz suave como la seda. Nos especializamos en soluciones únicas para traumas psicológicos profundos. Hemos estado revisando el caso médico de su padre y creemos que podemos ayudar. Sentí una oleada de ira. ¿El caso médico de mi padre? Eso es confidencial. ¿Cómo lo consiguieron? Esto es ilegal. Voy a denunciarlos. Entiendo su preocupación, dijo. Su tono nunca vaciló. Y me disculpo por la naturaleza poco ortodoxa de esta llamada. Nuestros métodos de adquisición de datos son patentados, pero por favor, antes de colgar, solo piense en su padre. El pronóstico no es bueno, ¿verdad? Los médicos se han rendido. Solo están gestionando su declive. Va a morir. Usted lo sabe. Le estamos ofreciendo una oportunidad, una cura. Sus palabras atravesaron mi ira como un bisturí. Tenía razón. Se estaba muriendo. Yo solo era su enfermero de cuidados paliativos, esperando lo inevitable. ¿Qué tipo de cura?, pregunté, mi voz un susurro ronco. Nuestro tratamiento se basa en el principio de anclaje sensorial, explicó. Creemos que en casos de duelo extremo, la psique se desata. Necesita un ancla familiar y poderosa para volver a la realidad. Podemos crear esa ancla y, como nuestro tratamiento todavía está en la fase final de prueba, estaríamos encantados de proporcionárselo de forma totalmente gratuita. Gratis. Una cura. Sonaba demasiado bueno para ser verdad. Sonaba a estafa. Pero miré, a través del umbral de la puerta, a la figura esquelética que yacía inmóvil y silenciosa en la penumbra del dormitorio, y la desesperación, un sentimiento con el que había estado viviendo durante tanto tiempo, venció a mi escepticismo. ¿Qué tengo que hacer? Es un proceso muy simple, dijo la mujer. Solo necesitamos una muestra biológica del objeto de su duelo, su madre. Algo con lo que tuvo un contacto cercano. Algo que retendría una fuerte esencia personal. Un cepillo para el pelo es ideal. Una pieza de joyería muy usada. Una prenda de vestir favorita. Era morboso, era macabro, pero ya no me importaba. ¿Y qué hago con eso? Me dio una dirección, un apartado de correos en otro estado, y me dijo que enviara el artículo allí. Eso era todo. Una vez que recibamos la muestra, podremos sintetizar el ancla. Debería recibir el tratamiento en una semana. Esa noche, entré en el armario de mi madre por primera vez desde que murió. Había mantenido su habitación exactamente como la había dejado. Una cápsula del tiempo perfecta y desgarradora. El aire estaba impregnado de su olor, una débil mezcla de su perfume favorito y algo que era simplemente ella. Abrí su joyero. En la parte superior, sobre un lecho de terciopelo, estaba su viejo cepillo de pelo, con reverso de plata. Todavía podía ver algunos de sus largos cabellos oscuros enredados en las cerdas. Mi mano temblaba mientras lo cogía. Se sentía como la profanación de una tumba. Lo puse en un sobre acolchado y lo envié por correo al día siguiente. Una semana después, llegó una pequeña caja de cartón sin marcar. No había remitente. Dentro, acunado en un lecho de espuma negra, había un único y pequeño frasco de perfume elegante,
estaba hecho de un vidrio oscuro de color violeta, con un simple atomizador de plata. No había etiqueta. Junto a él había un pequeño trozo de papel doblado, con una sola línea de instrucciones, impresa en una fuente limpia y estéril. Administré una pulverización en el aire cerca del sujeto una vez al día. Eso era todo. Abrí el frasco, mi curiosidad superando mi inquietud. Rocié una pequeña cantidad en mi muñeca. El aroma que floreció en el aire era hermoso. Era un floral complejo, con notas que no podía identificar del todo. Y debajo había algo más, una calidez, una suavidad, un aroma que era tan profunda y dolorosamente familiar que me oprimió el pecho. Era mi madre. No era solo su perfume, era ella. El olor de su piel después de haber estado trabajando en el jardín, el leve olor a vainilla que usaba en sus horneados, la esencia misma de su presencia. Estaba todo ahí, perfecta, imposiblemente recreado en este pequeño frasco. Era un recuerdo líquido. Entré en la habitación de mi padre. Estaba acostado allí, como siempre, con los ojos abiertos, pero sin ver nada. Sostuve el frasco a unos centímetros de su cara y con mano temblorosa presioné el atomizador. Una fina y fragante niebla se asentó en el aire a su alrededor y sus ojos se enfocaron. Sucedió al instante. La mirada vacante y vacía había desaparecido. Sus ojos, por primera vez en un año, se fijaron en los míos. Un parpadeo de reconocimiento, de confusión. Respiró hondo, una respiración profunda y estertórea, que fue más fuerte que cualquiera que le hubiera oído tomar en meses. «¿Hijo?», susurró, su voz un graznido seco y agrietado por el desuso. Las lágrimas corrían por mi rostro. No podía hablar, solo asentí. «Yo tuve un sueño terrible», dijo, sus ojos recorriendo la habitación. «¿Dónde está tu madre?». Era la pregunta más dolorosa que podría haber hecho. Pero era una pregunta. Había vuelto. Las siguientes semanas fueron un milagro, una resurrección. Cada mañana le daba una sola pulverización del perfume y cada día se hacía más fuerte. Empezó a comer alimentos sólidos de nuevo. Se sentó, empezó a caminar, primero con un andador, luego por su cuenta. El color volvió a su rostro, ganó peso. El fantasma de ojos hundidos se había ido, reemplazado por mi padre. Lloró, se disculpó una y otra vez por el año que había perdido, por la carga que había sido. Hablamos, lloramos a mi madre juntos, apropiadamente, por primera vez. Nuestra casa, que había sido una tumba, se llenó de vida de nuevo. Estaba tan lleno de una alegría profunda y agradecida. La extraña compañía, los métodos macabros, no importaba. Me habían devuelto a mi padre, pero a medida que la euforia inicial se desvanecía, comencé a notar la nueva rutina que se había formado. El perfume era el eje de su existencia. No podía funcionar sin él. Se despertaba por la mañana, aturdido y desorientado, sus ojos con un rastro de esa vieja mirada vacante. Estaba apático, confundido. Entonces, le administraba la pulverización. El efecto era inmediato. Sus ojos se aclaraban, su postura se enderezaba y volvía a ser él mismo.
Era como darle cuerda a un hombre de relojería cada mañana. Era completa y absolutamente dependiente de ello. Era una adicción, pero era una que le salvaba la vida. O eso pensaba. Ayer por la mañana cogí el frasco. Se sentía ligero. Lo agité. Estaba casi vacío. Quedaban quizás 1 o 2 pulverizaciones. Un nudo frío y duro de pánico se formó en mi estómago. Había intentado llamar al número de la compañía antes, solo para agradecerles, pero siempre salía un tono de desconectado. Le di a mi padre su pulverización matutina. Tenía que decírselo. Papá, dije, tratando de mantener la voz firme. La medicina ya casi se ha acabado. El color desapareció de su rostro. El hombre alegre y recuperado con el que había estado viviendo durante el último mes se desvaneció, reemplazado por un extraño. Sus ojos se abrieron de par en par con un pánico crudo y animal. No susurró: no, eso no puede ser. La necesito. A ella. Está bien, dije, tratando de calmarlo. Estás mejor ahora. Eres fuerte. Ya no la necesitas. No lo entiendes, rugió, su voz de repente llena de una fuerza aterradora. Me agarró del brazo, su agarre como un tornillo de banco. No puedo perderla otra vez. No puedo. Era una persona diferente. Esto no era luto. Era una necesidad cruda, desesperada y violenta. La furia de un adicto pasó el resto del día en un estado de terror, agitado y paranoico, caminando por la casa, preguntándome constantemente si había encontrado más. Esta mañana le di la última pulverización. Se calmó al instante, pero el momento fue agridulce. Sabía que en 24 horas el monstruo volvería. Pasé todo el día intentando llamar al número de la compañía, una y otra vez. Finalmente, alguien contestó. No era una persona, era una voz femenina, fría y automatizada. Gracias por llamar, dijo la voz, su tono plano e indiferente. Debido a una investigación gubernamental reciente y al cese de nuestras operaciones, esta compañía está ahora permanentemente cerrada. Ya no podemos proporcionar nuestros servicios o productos. Mi corazón se hundió. No, por favor, le susurré a la grabación. Si usted es un antiguo cliente, continuó la voz, y su suministro de tratamiento se ha agotado, nos disculpamos sinceramente por cualquier inconveniente. No podemos sintetizar más dosis. Se ha observado en nuestros ensayos de última etapa que la interrupción del tratamiento puede resultar en una angustia psicológica aguda y un comportamiento impredecible y agresivo en el sujeto. El ancla sensorial se convierte en una necesidad psicosomática. El sujeto no se recuperará. Su declive será rápido e irreversible. La grabación se detuvo por un instante. Le recomendamos encarecidamente que garantice su propia seguridad. Si no puede contener al sujeto, nuestra recomendación final es la eutanasia. Lamentamos su pérdida. Que tenga un buen día. La línea se cortó. Estoy escribiendo esto ahora desde mi dormitorio. He bloqueado la puerta con mi cómoda. Mi padre está en la sala de estar. Oh, la cosa que solía ser mi padre está en la sala de estar. El perfume se desvaneció hace aproximadamente 1 hora. Puedo oírlo. Está destrozando el lugar. Oigo el estrépito de los muebles, el estallido de los cristales, y oigo su voz.
gritando. No grita mi nombre, grita el de ella. Grita por su esposa, por su olor, por el ancla que ya no está allí. Hace unos minutos empezó a lanzarse contra la puerta de mi dormitorio. La madera se está astillando. Es más fuerte de lo que podría haber imaginado. Esto no es luto, es otra cosa. La cura no solo lo trajo de vuelta, lo retorció en algo que no puede vivir sin el objeto de su duelo. Las últimas palabras de la grabación resuenan en mi cabeza. Nuestra recomendación final es la eutanasia. Matarlo. Matar a mi propio padre. No, sé qué hacer. La policía. Solo verán a un anciano enfermo y violento. Lo llevarán a un hospital psiquiátrico. Podría herir a alguien. Podría herirse a sí mismo. Está sufriendo tanto. Un dolor mucho peor que el silencioso desvanecimiento en el que estaba antes. Es lo más misericordioso que se puede hacer. Los golpes en la puerta son cada vez más fuertes. La madera se está agrietando. Va a entrar pronto. No tengo mucho tiempo. ¿Qué hago? ¿Qué, en el nombre de Dios, hago? Acabo de despertar de un coma de 6 años. Mi hermano tiene buenas y malas noticias. No noté el sarpullido de aspecto aterrador en mi espalda hasta la clase de educación física. Lila Thatcher. La señorita Stokes, nuestra profesora de educación física, me apartó. Dejó escapar una brusca bocanada de aire cuando me levantó la camiseta. Cariño, ¿eres alérgica a algo? Llamaron a mis padres de inmediato, pero para cuando estaba tumbada en el asiento trasero del coche de mi madre, vomitándome encima, con el cuerpo ardiendo, pensé que me estaba muriendo. Jonas, mi hermano de 7 años, estaba en mi visión periférica, con los ojos muy abiertos y el labio inferior temblando. ¿Lila va a estar bien? La voz de mi hermano se convirtió en olas, rompiendo en mis oídos. Está bien, seguía diciendo papá. Si la meningitis se detecta a tiempo, podrán tratarla. La voz de papá se derrumbó en olas una vez más, y me lo imaginé, una playa perfecta con arena blanca como perlas y agua azul cristalina. Podía sentir la arena entre los dedos de los pies, las olas heladas lamiendo mis pies. Dormí un rato, medio consciente de mamá a mi lado y de las flores frescas que sostenía. Me contaba historias. Jonas cumplió 8 años y aparentemente tuvo una fiesta en la piscina. Pero entonces las historias se detuvieron. Las flores junto a mi cama empezaron a oler mal. Pasé mucho tiempo intentando abrir los ojos, pero cuando lo hice, mi cuerpo estaba entumecido. Alguien estaba cocinando algo. Podía olerlo. Estofado, quizás sopa. Olía jodidamente increíble. Mi mirada estaba clavada en el techo, en una bombilla fundida. Las flores junto a mi cama habían desaparecido. Mi habitación estaba iluminada por una cálida luz de velas. Era tan hermoso. Intenté moverme, pero mi cuerpo estaba entumecido y mi diagnóstico volvió para atormentarme. Meningitis. ¿Significaba eso que estaba paralizada? Hola, Lila. La voz era familiar, pero más vieja. Había un chico, quizás de 13 años, de pie frente a mí. Reconocí su espeso pelo castaño y sus gafas. Jonas. Había crecido tanto, su ropa, sin embargo, era alarmante. Jonas llevaba los restos andrajosos de un suéter y vaqueros, y extrañamente,
lo que parecía una corona de hierbajos sobre su cabeza. Con él había otros 2 niños. La chica tenía la cabeza rapada y el chico tenía un solo ojo. Jonás se adelantó con una sonrisa triste. Hice todo lo que pude para protegerte, susurró, y empecé a verlo. Años de abandono y trauma en ojos entrecerrados, casi salvajes. Cuando los adultos murieron, solo quedamos nosotros, y logramos sobrevivir durante años con lo que teníamos. Luché para mantenerte a salvo del clan de Harry, que te veía como. Tragó saliva, y ese olor se hizo más fuerte. Carne. Pero tengo mucha hambre, hermanita, dijo, y lentamente. Mis ojos encontraron mi cuerpo entumecido debajo de mí, donde mis piernas habían sido salvajemente cortadas, mientras el resto de mí estaba sentado en una estufa improvisada. La boca de Jonás se torció en una sonrisa hambrienta. Eres todo lo que nos queda. Oigo golpes cada vez que es de noche. Era una vieja casa de alquiler, de esas en las que el suelo crujía sin importar con cuánto cuidado caminaras. Marisa solo llevaba una semana viviendo allí cuando empezaron los golpes. La primera noche llegaron a la puerta principal. Toc, toc, toc. Se asomó por las persianas. Nadie, solo la calle vacía, iluminada por una única farola parpadeante. La segunda noche, los golpes volvieron, solo que más fuertes. Cuando revisó la puerta esta vez, se detuvieron. Pero en el momento en que se dio la vuelta, empezaron en la puerta trasera. Mismo ritmo, mismo paso medido. Toc, toc, toc. Para la tercera noche, Marisa dejó de mirar. Se quedó en la cama, con las mantas hasta la barbilla, tratando de convencerse de que era algún niño del vecindario gastando bromas. Pero a las 3:17 a.m., los golpes no vinieron de las puertas, vinieron de dentro de la casa. Las paredes, el armario, la trampilla del ático sobre su cama. Siempre 3 golpes, pacientes y firmes. Llamó al propietario a la mañana siguiente, medio avergonzada, medio aterrorizada. Él guardó silencio durante un largo momento y finalmente dijo: ¿Tú también lo has estado oyendo? Le contó la historia. El último inquilino había muerto en la casa, sin signos de violencia, sin allanamiento de morada. Simplemente dejaron de vivir. Lo encontraron sentado, erguido, en la cama, como si esperara a que alguien entrara. Los vecinos juraban que también solían oír golpes, siempre de noche. Marisa intentó ignorarlo como una superstición, pero esa noche, cuando los golpes volvieron, susurró en voz alta: ¿Qué quieres? Por primera vez, respondió, no con palabras, sino con 4 golpes lentos y deliberados. Desde el interior de la puerta de su dormitorio, la Abnavli, bórrala, Abnavli, no estoy jodiendo. Bórrala ahora mismo, antes de que termines de leer esto. Me importa una mierda si estás en medio de un viaje. Aparca y bórrala. Estoy escribiendo esto a las 4:47 de la mañana porque no puedo dormir. No puedo dejar de mirar por mis ventanas. No puedo dejar de oír ese sonido de notificación. Hace 3 semanas, todo el mundo en el trabajo no paraba de hablar de Navli. Es como si Waze hubiera tenido un hijo con un GPS de grado militar, decían. Conoce rutas que Google ni siquiera tiene mapeadas.
La descargué en mi hora de almuerzo. La primera semana fue perfecta, demasiado perfecta. Encontré atajos en mi propio vecindario que nunca había visto en 15 años viviendo aquí. El primer fallo fue tan pequeño que casi no me di cuenta. Iba a recoger una pizza de Marcos, el mismo lugar al que he ido desde el instituto. Lo escribí. Navli me dirigió 2 manzanas más allá a este complejo industrial abandonado. Ventanas rotas, paredes con grafitis de los 90. Un árbol crecía a través del muelle de carga. Pero en mi pantalla, allí estaba, Pizzería Marcos, 5 estrellas, abierto hasta las 11 p.m. Conduje hasta el verdadero Marcos. Cuando aparqué, volví a mirar la app. Mi punto azul estaba en la dirección correcta, pero el mapa todavía mostraba Marcos en ese edificio muerto. Hice una captura de pantalla porque, ¿qué coño, verdad? La marca de tiempo en la captura dice 8:43 de la tarde. Pero cuando la miré a la mañana siguiente, decía 11:17 de la tarde. Sé que eso está mal. Lo sé. Unos días después, conduciendo por el casco antiguo, la app dice, gire a la derecha en Elm Street. Mi abuelo murió en Elm Street en 1971, cuando la rebautizaron como Kennedy Drive después del asesinato. La señal de la calle decía Kennedy, pero mi teléfono mostraba Elm. Cada calle tenía su nombre antiguo. Roosevelt Avenue era Main Street. El parque conmemorativo estaba etiquetado como Matadero de Coleman. Me detuve y simplemente me desplacé por el mapa. Mis manos empezaron a sudar. El viejo Cine Regal que se quemó cuando yo tenía 12 años. Allí, con perfecto detalle, el ala psiquiátrica del Hospital St. Mary's, que demolieron después de que murieran esos pacientes, totalmente renderizada. Incluso tenía pequeños iconos que mostraban que estaba abierto 24 horas. Fue entonces cuando me fijé en las reseñas. El cine quemado tenía una reseña de ayer. Buenos precios, pero los asientos se sienten húmedos. St. Mary's tenía una de esta mañana. No me dejan salir. Las paredes se acercan cada vez más. Mi amigo me dijo que la borrara. Dijo que probablemente era alguna mierda de una ARG o un proyecto de arte jodido. Debería haberle hecho caso. Debería haberle hecho puto caso. Anoche volví a casa de Sara, tomando las carreteras secundarias, porque la I-85 estaba atascada. Medianoche, sin otros coches. Navli me indicó una ruta más rápida. Izquierda en la carretera comarcal 47. Había tomado un par de cervezas, antes ya estaba sobrio. Para entonces, no te preocupes. Así que simplemente seguía las instrucciones en piloto automático. Los árboles se volvieron más densos. Mis faros no dejaban de captar estas formas blancas a los lados de la carretera. Al principio pensé que eran mojones. Eran cruces, viejas, docenas de ellas. En 120 metros, crucé el puente Kensington. Conocía ese nombre. Todo el que creció aquí conoce ese nombre. 15 de junio de 1982. El puente Kensington se derrumbó durante una inundación. La familia Brennan, mamá, papá, 3 hijos, cayó al agua. Encontraron el coche a 3 kilómetros río abajo. Solo encontraron 4 cuerpos. Pisé los frenos tan fuerte que los neumáticos chillaron. Mis faros iluminaron el borde de la nada.
solo barreras de metal retorcido y una caída libre a aguas negras a 10 metros por debajo. Si hubiera estado enviando un mensaje de texto, si hubiera ido 8 kilómetros por hora más rápido. Me quedé allí temblando, con el motor en marcha, mirando mi teléfono. La línea azul en la pantalla continuaba recta a través del puente que no estaba allí. Mi punto se situaba en el borde, palpitando, esperando. Entonces los vi, puntos grises, docenas de ellos. Uno estaba en el puente, justo en el medio, sobre el agua. Tenía una etiqueta con un nombre. Timothy Brennan, 7 años. Era el que nunca encontraron. Hice zoom hacia afuera con los dedos temblorosos. Estaban por todas partes. Puntos grises en lugares que ya no existían. El pozo de la mina derrumbado junto a la autopista 19. La vieja casa de los Foster que se quemó con la familia dentro. El bosque donde encontraron a aquellos excursionistas en el 08. Cada punto tenía un nombre. Cada nombre tenía una fecha. Algunas de las fechas eran en el futuro. Puse el coche en marcha atrás y me largué de allí a toda prisa. Pero aquí está la cosa. Mientras retrocedía, mis faros barrieron la carretera una vez más. Había marcas de neumáticos en la tierra, frescas, que llevaban directamente al borde. Llegué a casa de alguna manera. Las manos no dejaban de temblarme. Me senté en mi entrada durante 10 minutos antes de entrar, porque me di cuenta de algo más. Había un punto gris en la casa de mi vecino, justo en su dormitorio. Llevaba allí 3 días. Los Walker llevan 3 días de vacaciones. Llamé a la policía. Dije que vi a alguien entrando a robar. Encontraron al señor Walker en su dormitorio. Ataque al corazón. Llevaba allí desde la noche en que se suponía que debían irse. Nunca tomaron su vuelo. Antes de borrar la app, tuve que mirar una vez más. Tenía que ver mi casa. Mi punto azul estaba en la cocina, pero había un punto gris en mi sala de estar. Tenía mi nombre, la fecha de mañana, y había otro detrás de mí. Este aún no tenía nombre. Simplemente seguía a mi punto azul por la casa, de habitación en habitación, acercándose. Lo borré todo. Restablecimiento de fábrica. Tiré mi teléfono en el garaje, pero todavía puedo oírla, esa voz de navegación. Ese puto y alegre sonido de recalculando viene de dentro de las paredes. Fui a mi portátil para escribir esto, para advertir a todo el mundo. Navly ya estaba instalada. Nunca la descargué en mi portátil. El mapa estaba abierto, ampliado sobre mi casa. El punto gris con mi nombre ya no está en mi sala de estar. Está en mi dormitorio. Marca de tiempo. 5:03 de la mañana. Son las 5:02. Hay algo en mi puerta. Suena húmedo. Como si hubiera estado en el río durante 40 años. El pomo de la puerta está girando. Esto fue Noche de Horror. Si sobreviviste a estas historias, suscríbete, porque lo más aterrador aún está por llegar.